Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Este tema que voy a hablar el día de hoy es el resultado de la experiencia, de la observación y del análisis de consultas médicas a lo largo de los años. Así que a este tema le he llamado los 5 momentos de oro en una consulta médica, que son, desde mi punto de vista, momentos que sí o sí deben suceder en una consulta para considerarla exitosa. Así que no importa si eres médico o si eres paciente, voy a tratar de abordarlo para que, si lo tomas en cuenta, que pueda ser útil para ti. Así que vamos a empezar diciendo que la mayoría de personas cree que una consulta médica empieza desde el momento en que está en el consultorio como tal. Y ahora te voy a decir, los diferentes pasos en la consulta empiezan, de hecho, desde antes de llegar a la consulta, empieza desde la casa. Ese es el primer paso. Después viene lo que es la bienvenida de parte del doctor como tal. Luego viene ya la entrevista, el examen físico, el plan terapéutico, el plan educacional como tal, la despedida, y nuevamente termina otra vez en la casa. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema hoy. Espero que te guste, espero que sea de utilidad para ti, y si al final del video crees que es importante, te pido que por favor lo compartas para que otras personas también puedan aprovechar esta información. Entonces vamos a empezar diciendo que a la interacción que hay entre el médico y paciente se le conoce como relación médico y paciente. Entonces esto es algo muy importante. Cuando pensamos en salud tradicional, inmediatamente pensamos en médicos. Sin embargo, con la experiencia, la observación, ahora me doy cuenta que realmente la medicina no debería ser únicamente de la forma tradicional, enfocándonos únicamente en el cuerpo, sino que una persona enferma, y tú te podrás identificar con esto, cuando has estado enfermo, has tenido sentimientos de tristeza, de enojo, de frustración, etc. Y junto con esos sentimientos y emociones van acompañados de muchos pensamientos. Entonces, no podemos abordar únicamente la salud desde el punto de vista físico, que claro que es muy importante. Sin embargo, para poder hacer un abordaje completo, tendríamos que tener un concepto de una salud integral, o como a mí me gusta llamarlo, una salud perfecta. Entonces, seguimos diciendo ahora. Sí, porque empieza la consulta desde la casa. Y esto tiene que ver con, tú tienes un síntoma o una enfermedad, y obviamente esto se siente incómodo. Así debe ser la enfermedad, debe ser incómoda, porque de otra manera no le prestarías atención. Entonces, como es algo incómodo que tú estás sintiendo ya en tu cuerpo, estás en tu casa, como es incómodo, lo consideras como algo negativo. Entonces ya tenemos desde ahí esa connotación negativa de la enfermedad. Entonces, esto viene acompañado, como lo he mencionado, de pensamientos y de emociones. Entonces tú tienes pensamientos negativos, y como sabemos, todas las mentes son ansiosas de por sí, por naturaleza. Entonces esta ansiedad te hace pensar cosas negativas y aparece como una bola de nieve, que empiezas a tener muchos pensamientos. Y si esto se complica, y si me pasa tal cosa, y si es cáncer, y si es... Empiezas a pensar mil cosas. Entonces esos pensamientos, con el malestar físico que tienes, pasa que lo confirmas, porque dices, estos pensamientos son ciertos porque yo lo estoy experimentando en mi cuerpo. Y luego viene algo que se llama el reafirmar esta información. Quiere decir que empiezas a buscar a alguien afuera para que reafirme lo mal que tú te sientes. Es decir, empiezas a crear una historia, o empiezas a crear una narrativa negativa sobre la enfermedad o sobre el síntoma que estás sintiendo. Entonces aparece lo que se llama la queja. Empiezas a quejarte o empiezas a decirle a tu familia que está contigo en tu casa lo mal que te sientes. Para mí, la definición de queja es decir algo que no te gusta y que no haces absolutamente nada por cambiar. Entonces, si ya te has quejado de algo, o mejor dicho, si has dicho algo ya 2 veces y no has hecho algo para cambiarlo, automáticamente se convierte en una queja. Cuando estás en la casa y empiezas a contarle a todo el mundo lo mal que te sientes, la reafirmación que estas personas te dan es cuando te empiezan a preguntar más sobre el problema o sobre el malestar que sientes. Es decir, date cuenta que con esta narrativa o con esta historia negativa, uno como enfermo se pone inmediatamente en el papel de víctima, y las personas que vienen a reafirmar esta información se convierten entonces en los victimarios. Entonces, si te has quejado, es decir, si has dicho 2 veces o más sin hacer absolutamente nada, te conviertes en víctima y conviertes a los demás automáticamente en victimarios. Esto creo que no es justo para nadie, especialmente para la persona enferma que está buscando de alguna manera sentirse mejor. Entonces, ¿quiénes hacen esta reafirmación de esta narrativa negativa?
empezando por la familia en la casa, luego estás en la sala de espera, que he escuchado a pacientes hablar donde pareciera como una competencia en donde quién está peor. Yo tengo tal molestia, pero yo tengo no sé qué, yo tengo tanto tiempo. Y escucho que están hablando sobre quién se siente peor. Entonces empiezan a reafirmar y darse cuenta que estar mal está bien. Y luego cuando llegas con el doctor, hay una pregunta muy especial que he escuchado muchas veces que también hace que se reafirme esa información o esa narrativa que tú llevas ya contigo. Y con esta pregunta me refiero a, tú te sientas en tu silla frente al escritorio y la pregunta que muchas veces hacen los médicos es, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lleva de por sí ya una connotación negativa porque hace saberte, y esta es la pregunta que te reafirma que tú estás mal, algo te pasó, algo malo te está sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué te pasó? Inmediatamente te coloca otra vez en la posición de víctima. Creo que no debería ser así. Hay muchas otras formas de preguntar cuál es el motivo de la consulta. Ya lo voy a ver en un momento. Entonces, esta pregunta es algo como muy negativa. Entonces, quiero decirte también, hasta aquí he abordado el tema desde el punto de vista del paciente, todo lo que vive desde el paciente. Para el médico también la consulta empieza en la casa. Es decir, no sabemos cómo se despiertan los médicos y tenemos que reconocer o tenemos que recordar, mejor dicho, que aunque sean médicos no dejan de ser humanos. Hay una frase que dice, ama lo que haces y no tendrás que trabajar ni un solo día el resto de tu vida. Yo creo que eso es muy peligroso tomar esa frase como algo muy cierto o tomarlo muy literal, porque yo amo lo que hago, pero soy persona también y en algún momento también me he levantado de malas por la situación que sea, porque dormí mal, porque me acosté tarde, porque lo que fuera. Y como humano, pues obviamente también tengo esos momentos de debilidad. Y igual le sucede a muchos médicos más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El médico desde su casa también puede llegar a tener estrés, puede tener problemas, puede tener deudas, puede tener lo que sea. Y entonces el médico también sufre de estrés en la casa. Entonces también empieza con esa motivación. No importa qué tanto ame yo mi profesión, entonces también quiere decir que si en algún momento yo tengo mucho estrés, voy a llegar a la consulta y voy a llevar esa energía negativa también conmigo. Si no has visto el video del síndrome de burnout, te recomiendo que lo veas porque ahí vas a entender un poquito más, porque los médicos muchas veces llegan a tomar una actitud tal vez un poquito regañona o un poquito, no sé, como inhumana dentro de la práctica médica. Entonces ahí lo vas a entender muy bien, te dejo el link en la descripción. Entonces, vamos a entender que las personas que tienen estrés se vuelven nerviosas, se vuelven irritables, enojadas, y desde ese sentimiento es que llegan a compartir o que se llegan a relacionar con los demás. Entonces esto es algo bien importante que quisiera que tomaras en cuenta a la hora de que estés en la consulta con algún médico que en algún momento tú sientes que no te está tratando de la mejor manera. Entonces ahora ya puedes irte dando cuenta cómo es que un médico estresado y un paciente con una narrativa negativa juntos hacen una sincronía perfecta para que una consulta sea un total desastre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordemos, las relaciones siempre son de dos. Si hay una tercera persona es una relación distinta. Entonces, si estamos hablando de cualquier relación, cuando daba este tema en presencial siempre preguntaba, imagínate que estás con tu pareja. ¿Quién de los dos es el responsable de que esa relación funcione? Los dos son igual de responsables. Cuando es una relación médico-paciente es igual, es una relación más. Los dos son responsables que funcione. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Para eso te cuento una historia. Una amiga mía, fue con una nutricionista y me contó, mira, fue un desastre, no me explicó nada, solo estaba en la computadora y ya, no lo entendí, entonces no quiero hacer absolutamente nada. Le digo, ¿es la misma nutricionista con la que había sido anteriormente? Sí. Pero la primera vez había sido genial, había sido muy cordial, etc. Yo le digo, toma en cuenta que ya había habido una vez que había sido muy bonito todo y una segunda vez que fue un desastre. Algo sucedió. Le hice una pregunta tan sencilla como, ¿cómo se llama tu nutricionista? Y me dice, no lo sé. Entonces le respondo, ¿cómo quieres que esa relación funcione si ni siquiera sabes su nombre? Entonces, empecemos a tomar en cuenta también que ya hablamos que los médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, también somos personas y tenemos estrés y pasan cosas. Entonces, empieza también a preocuparte por él. Entonces le propuse, ¿sabes qué? La próxima vez que vayas, compra un dulce, compra una galleta, compra un jugo, lo que quieras. Muy sencillo. Y le vas a averiguar su nombre.
y le vas a ir a decir: doctora o nutricionista, licenciada, como sea que le digas, doctora, la última vez no pudimos platicar mucho, la noté un poquito estresada. Le das el regalo y le dices: espero que usted esté mejor. Te lo juro, te lo firmo en donde quieras, que se va a sentir mejor, y te lo digo con esta seguridad porque me ha pasado que en algún momento he estado o muy cansado, o he estado de bajón, o he estado de mal humor, o lo que sea. Llega un paciente y tiene un detalle así y me cambia el día, ni siquiera es solo la consulta, me cambia el día completamente. Yo creo que eso es algo tan importante, de preocuparse los dos mutuamente. Entonces, ¿cómo podemos romper ese ciclo? Y aquí viene el primer momento de oro de una consulta médica para que funcione. Antes de empezar a hablar directamente de la enfermedad, utilicemos una de las técnicas de ventas. Vamos a usar la emocionalidad como tal. ¿Qué cosas son importantes para la persona? Si ya tienes el expediente y sabes que tu paciente tiene familia, pregúntale por la familia. Si tú sabes que a tu médico le gustan, por lo general el médico tiene varias cosas ahí en el consultorio, observa y pregunta: ¿es su hijo? Si tiene una foto, lo que sea, tiene perros, tiene lo que fuera. Y pregunta, empiezan a platicar algo muy trivial. En la clínica, yo lo que hago es que antes de empezar a hablar cualquier cosa, empezamos con algún ejercicio de relajación o algún ejercicio de respiración que lo hacemos juntos, porque eso neurológicamente nos ayuda a entrar en rapport, es decir, nos ayuda a tener una conexión más fuerte, por un lado, y por otro lado, disminuye también la carga de la narrativa negativa que trae el paciente. A partir de ahí todo fluye muchísimo más fácil. Entonces, este podría ser el momento número uno, el momento de oro número uno para que la consulta médica sea un éxito. Luego ya puedes entrar directamente a la pregunta. No entres a preguntar qué le pasó como tal, porque ya sabes que tiene una connotación negativa. Pero si tú ya sabes por qué llegó, entonces le vas a ir a preguntar de una vez cómo seguimos, o cómo siguió, cómo se ha sentido con el tratamiento. O si no sabes qué pasa, le preguntas: cuénteme qué le ha traído por aquí hoy, o simplemente cuál es el motivo de su consulta el día de hoy. Es diferente eso a preguntar qué le pasó, que lo pone en la posición de víctima que ya hemos platicado. Luego viene el resto de la entrevista como tal, y vamos obteniendo toda la información que necesitamos como tal para poder hacer un diagnóstico y tomar decisiones. Entonces, démonos cuenta que si tomamos en cuenta que la persona que llega con una enfermedad no es solo un cuerpo enfermo, sino que tiene sentimientos y que tiene pensamientos asociados, entonces realmente lo que he llegado a la conclusión es que las personas ni siquiera consultan por la enfermedad que tienen, consultan por la preocupación que eso les produce. Y siempre pongo el ejemplo de: imagina cuántas veces has tenido un dolor de cabeza y no consultas. Consultas si el dolor se hace muy fuerte o si el dolor lo tienes ya durante muchos días y no se quita. Eso te genera una preocupación, y la preocupación es lo que te hace consultar como tal. Entonces, después de toda la entrevista médica normal o tradicional que se hace, siempre pregunta al final, y este sería el segundo momento. Si quieres te lo puedes ir apuntando ahí, ya tanto si eres médico o si eres paciente. Si eres médico, te lo apuntas y pregunta: ok, de todo esto que me acaba de contar, ¿qué es lo que realmente le preocupa? Y si eres paciente, cuando terminen de hablar de todo eso, le puedes decir: doctor, de todo esto lo que me preocupa es tal cosa. O sea, poder tener esa apertura de ser honesto, de ser vulnerable y decir: esto es lo que realmente me preocupa, creo que se puede convertir en tal cosa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo que consultara contigo. Tienes que quitarle esa carga a esa consulta como tal. Entonces, démonos cuenta que el no conocer esto que estoy compartiendo contigo, pues bueno, obviamente podrías apelar a esa ignorancia porque no se sabía, pero si ahora ya lo sabes, el responsable eres tú. Tanto si tú eres médico, ahora eres, porque ya tienes el conocimiento, ahora sabes que eres responsable de aplicarlo o no, tú lo decides. O si eres paciente, tú también tienes la responsabilidad de utilizar estos momentos de oro que te estoy compartiendo ahora. Yo me tomé un tiempo para hacer un estudio con pacientes que iba atendiendo, y dentro de la encuesta, en el estudio que yo les hacía, era qué es lo que realmente les preocupa de llegar a esa consulta. Decían un montón de cosas. Por ejemplo, decía: me preocupa que el médico vaya a pedir los estudios que sean necesarios, me preocupa que me vayan a enviar con los especialistas necesarios, me preocupa que esto se vaya a agravar, me preocupa que esto sea cáncer. Una persona pone: me preocupa que soy mamá soltera.
como respuesta pareciera algo ilógico, pero preguntándole, leí su respuesta y le pregunto qué significa esto y me responde que ella es mamá soltera, que ella tiene que ver por sus hijos y que si la lesión que tenía en el tobillo, me recuerdo también de ella, iba a necesitar una suspensión, el hecho de que la suspendiera del trabajo significaba que ella iba a tener un sueldo menor y entonces eso no le iba a ser suficiente para poder llevar el alimento a sus hijos. Esa era la real preocupación de ella. Obviamente, si yo sé esto, tengo que buscar unas opciones diferentes para poderle ayudar y que esa preocupación no sea un motivo de carga aparte de la lesión que tenía en el tobillo como tal. Entonces creo que este es el segundo momento, apúntalo, que no se te vaya en ninguna consulta. ¿Qué es lo que realmente preocupa de ese motivo de consulta? Luego vas a seguir con todo el examen físico. Dentro del examen físico hay una parte que se llama auscultación, donde nos ponemos el estetoscopio y hacemos la auscultación. No en todas las consultas se hace, por lo general, cuando es un chequeo médico general, entonces sí se hace, o cuando llevas un problema directamente respiratorio, entonces ahí definitivamente sí que está incluido. Pero si llegas porque tienes un dolor abdominal o si llegas porque te lastimaste un pie, algo, entonces muchas veces no se usa el estetoscopio. Sin embargo, creo que podemos utilizar esta herramienta como tal para ayudar a disminuir el estrés que la persona lleva como tal. ¿Cómo lo podemos utilizar? Es tan sencillo como que ahora respira profundo, sostienes un momentito y ahora saca todo el aire. Vuélvelo a hacer tú ahí donde estás escuchando o viendo este video y date cuenta que con cada respiración profunda que haces te puedes llegar a sentir un poquito más relajado. Entonces es tan sencillo como si tú eres médico, tomas tu estetoscopio, aunque sea porque llegó por una uña encarnada, tomas tu estetoscopio y le dices: te voy a examinar tus pulmones y tu corazón. Tal vez ni siquiera vas a escucharlo adecuadamente, pero sí que vas a aprovechar eso para decirle: ok, respira profundo, sostén el aire y ahora que saques el aire, relaja. La persona se va a relajar, tal vez ni siquiera se va a dar cuenta de lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo es ayudarle a disminuir el estrés que ya llevaba por esa preocupación de la enfermedad que tenía. Entonces lo vas a poner en los diferentes campos pulmonares y con eso le vas a ayudar a relajarse. Si no quieres usar estetoscopio porque simplemente vas a evaluar un tobillo, por poner el ejemplo, entonces es tan sencillo como decirle: ¿sabes qué? Ahora voy a movilizar tu pie para este lado, cuando lo hago para acá respira profundo y lo mueves para un lado. Ahora lo voy a mover para el otro lado, respira y relaja. La persona ni siquiera sabe lo que estás haciendo, pero tú sí que sabes que le estás ayudando a relajarse. Y si tú eres paciente y tu médico no sabe esta información, aprovecha que cuando te estén evaluando te relajas y estás respirando. Te están evaluando una extremidad, aprovecha y también te relajas. Aprovecha esos momentos para poder disminuir la carga del estrés sobre la enfermedad que te hizo consultar. Ese sería entonces el momento número 3. Ya lo he viajado. Por un lado, la relajación es el momento número 3. No se te olvide, apúntalo. Luego de hacer todo ese examen físico, entonces ya se puede hacer un diagnóstico, es decir, se hace un plan diagnóstico, un plan terapéutico y luego viene el plan educacional. El plan educacional como tal creo que es algo de lo más importante dentro de la consulta médica. Es donde le vas a explicar al paciente todo en qué consiste la enfermedad, cuáles son las opciones de tratamiento, cuál le recomiendas, si le vas a dejar un tratamiento, cómo debe tomarlo, por cuánto tiempo, es decir, todo tiene que quedar muy claro. Entonces, de hecho, en mi consulta muchas veces utilizo hojas en blanco y les hago dibujos para poderles explicar cómo es el cuerpo como tal, cómo funciona, porque hay personas que dicen: es que me duele el hígado, y se agarran el lado izquierdo. Y le digo: a ver, empecemos porque ahí no está el hígado. Entonces ya les empiezo a explicar. Y de hecho hace poquito vi una historia de una amiga en donde justo tomó la fotografía de unos dibujos y abajo pone: mi doctor, me hace dibujitos para que yo le entienda. Yo digo: no sé quién sea ese doctor, pero lo felicito, lo aplaudo y lo exhorto a que siga haciendo eso, porque creo que esto es algo muy importante y te cuento una historia para que entiendas lo verdaderamente importante. Una persona que llega conmigo me consulta porque se había lastimado un dedo. Yo no soy especialista en traumatología y menos en cirugías de la mano, entonces lo refiero con un especialista. Después de que va a la consulta, lo llamo y le pregunto
¿cómo te fue? Y me dice, me dijo que tengo un no sé qué. Yo le digo, ¿cómo así que un no sé qué? Sí, es que, no sé, me dijo unas palabras y no sé qué es. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué te dejó? Me dijo que me quería infiltrar, pero que después no, porque me podía dar diabetes. Yo digo, a ver, creo que aquí estamos un poquito perdidos. Dije, dame un momentito, yo lo voy a llamar y te cuento. Cuando ya lo llamé, le pregunté y obviamente me explicó. Para mí, que conozco la terminología médica, es algo muy sencillo de comprender. Entendí el mensaje y luego ya se lo trasladé a la otra persona, al paciente. Entonces yo le digo, mira, creo que esto es algo bien importante. Cada vez que vas a una consulta médica, tienes que salir de ahí sin ninguna duda. Porque si sales con dudas, va a suceder lo que he visto frecuentemente, y es personas que no entendieron el plan educacional como tal, el plan terapéutico. Entonces van a preguntarle al amigo, al vecino, al farmacéutico, y les dan un tratamiento totalmente distinto. Y puede ser que funcione y entonces vas a decir, me funcionó más lo que me dijo la vecina o el de la farmacia. O si no te funciona porque no era lo adecuado para ti, vas a decir, el doctor ni siquiera lo que me dijo el doctor ni me ayudó. Entonces creo que esto es algo bien importante y esto sí que es responsabilidad del paciente. Si no entiende, preguntar, y responsabilidad del doctor explicar, pero con mucha claridad, cómo es el tratamiento como tal. Entonces esto es súper importante. Antes, este es el momento de oro número 4 de la consulta médica. Terminas tu explicación como médico y antes, y esto sí me recuerdo que lo hago en cada consulta, incluso aunque se me haya olvidado, ya están en la puerta y les digo, antes de que te vayas, ¿tienes alguna duda? Muchas veces me dicen no, algunas veces sí, regresan, se sientan y me hacen una duda. Digo, tienes razón, no te expliqué bien esto. Si tú eres paciente, te quiero decir que tienes todo el derecho y hasta cierto punto, no la obligación, pero sí te voy a decir la responsabilidad de salir de ahí con todo muy, muy claro, para que no te quede ninguna duda y que no tengas ningún problema y que sepas que el tratamiento que te están dejando es lo mejor para ti. ¿De acuerdo? Momento de oro número 4. Pues muy bien, ¿qué crees? Después de que sales del consultorio, claro, la vida sigue. Y ese es el momento número 5, el momento de oro número 5 en una consulta médica. No termina ahí, termina en tu casa. Y entonces, vamos a decir, como ya lo he mencionado, hay cierta responsabilidad en esta relación del médico y cierta responsabilidad del paciente. La responsabilidad del médico, voy a hablar así como muy claro, muy frío tal vez voy a sonar, pero vamos a decirlo de esta manera. La responsabilidad del médico es estar muy bien preparado para que con toda la información de lo que tú le digas y de lo que recopila del examen físico y de los estudios que te pueda pedir, pueda hacer el mejor diagnóstico y con esto darte el mejor tratamiento para ti. Hasta ahí llega la obligación, vamos a decir, o la responsabilidad del médico. No está incluido ahí el ser agradable, el ser divertido, el ser cordial. Todo eso es algo extra que le vamos agregando para que esta relación funcione. Entonces, esa es la responsabilidad del médico. Cuando ya no está con el paciente, es estar preparándose constantemente para que cumplir con lo que realmente, desde el punto de vista muy objetivo, cumplir con lo que le toca. Y hasta ahí llega su responsabilidad, darte una receta para que tú sepas por escrito qué es lo que tienes que hacer. Tu responsabilidad como paciente entonces va a ser darte cuenta que el médico simplemente es un mero acompañante en tu proceso de salud y enfermedad, porque después a ti te toca seguir esas indicaciones al pie de la letra. Por eso es importante que lo tengas todo muy claro. Y una vez tú estás siguiendo las indicaciones, es decir, te estás tomando los medicamentos como te los dejaron, entonces a partir de ahí ya la responsabilidad es de tu cuerpo, ya ni siquiera eres tú. Tu cuerpo tiene que empezar a absorber, a reaccionar, a metabolizar y a responder como tal ante los medicamentos que estás tomando. Démonos cuenta que con estos medicamentos lo que estamos haciendo es cambiando la química del ambiente celular como tal. ¿De qué otra forma podemos ayudar al cuerpo a que sane? De hecho, esto fue justo la mejor consulta que me ha hecho una paciente que tenía un problema intestinal que se llama diverticulitis. Me llamó y me dijo, necesito que venga a verme. Ya me están viendo especialistas. Yo le digo, no tengo nada más que ofrecer desde la medicina tradicional a esto. Y me dijo, no, yo lo que quiero es que vengas, platiquemos y me digas de qué manera puedo hacer para ayudar a mi cuerpo a que se sane. Entonces obviamente ya trabajamos con toda la demás parte emocional, nutricional, etc. Entonces,
cómo podemos ir cambiando la química de nuestro cuerpo para que también se sume a este proceso de sanación. Lo podemos hacer desde, como nos lo dice la epigenética, podemos cambiar el ambiente celular con los fármacos que te van a dejar, con la nutrición, y existe algo que se llama la nutrigenética, y también con las emociones, con una adecuada gestión de las emociones, porque las emociones también son químicos que van cambiando el ambiente de las células y que van a hacer que tus células respondan y que tengan cierto comportamiento. Entonces, esto creo que es el momento de oro número 5 de parte del médico, que se siga preparando, y de parte tuya que te sigas enfocando en ti. La enfermedad a la larga lo que busca es que te centres otra vez en ti, que dejes de prestar atención a todo lo demás, que prestes atención a lo que tú estás sintiendo, a lo que necesitas, tanto física como mental y emocionalmente, y que de esa manera logres salir adelante de esa enfermedad como tal. Espero que te haya gustado este video y que empieces a poner en práctica estos 5 momentos de oro en la consulta médica, y que empieces a experimentar por ti mismo cómo van a ir transformándose esa relación médico-paciente como tal. No importa de qué lado del escritorio estés. Si crees que esta información es útil, te quiero pedir que por favor lo compartas para que más personas se puedan sumar y que vayamos creando una cultura distinta en cuanto a la relación médico-paciente. Suscríbete a mi canal y quédate pendiente, porque habrán más videos como este.